que vamos a tener la oportunidad de dialogar con Fortunato Malimachi. Él es sociólogo, es investigador del CONICET, es profesor de la UBA y además es especialista en temas religiosos y sobre todo ahí vamos a apuntar. ¿Cómo te va, Fortunato? Edgardo China aquí nuevamente saludándote, un gusto como siempre. No, muy bien, escuchándote y aquí para reflexionar un poco juntos. Sí, de eso un poco se trata. Porque, digo, invitarte a reflexionar sobre el tema de hoy por hoy, el rol de las religiones. Por ahí, desde Occidente, hacemos sobre todo hincapié a los judeocristianos y en particular en la Argentina, con el tema de la religión católica, la Iglesia Católica, sobre todo teniendo un Papa argento, ¿no?, marcando la agenda al respecto, pero que también invita a reflexionar esta cuestión de la religión, que no es otra cosa que seguir eligiendo, ¿no?, reeligiendo, y de ahí viene la palabra de la religión, como sostén también de la credibilidad, de la fe, y trasladada incluso a lo que estamos atravesando de los procesos democráticos. Entonces, el primer interrogante que comparto con vos es ¿cuánto de lo religioso hoy por hoy también está inmerso y tiene algún tipo de responsabilidad que está asumiendo en lo que hace a esto de permitirnos seguir eligiendo de la mejor manera a quienes deben representarnos? No, primero es cierto lo que decís y me parece que hay bastantes gente que trabajamos este tema bien, lo venimos viendo, las creencias están de hace mucho tiempo, las creencias religiosas en América Latina y a nivel global. Lo que va cambiando es dónde, cómo, con quién. Lo que es interesante es que cada vez más hay compañeros que hacen historia, psicología, antropología, ni te cuento, ciencias políticas, comunicación, se interesan, a veces cuando uno se interesa cree que recién ahora, mira qué presencia del mundo evangélico, del mundo islámico, cuando esos mundos estaban. Lo que sí yo creo, ahora es un poco ahora fuerte esta afirmación, es que la que está en una gravísima crisis es la política a nivel global. Es decir, las representaciones que supusieron en un momento histórico dejar ese religioso para el espacio de lo privado, el espacio de la ética, de la conducta, y la política para el espacio de lo público, bueno, eso hoy está cuestionadísimo, y en este pedazo bien que vos decías de Occidente, ese judío cristiano es casi más llamado hoy a acompañar esa pérdida de legitimidad política que a preguntarse sobre sentidos últimos de que ser judío, ser islámico, ser un banda, ser católico, ¿no? Entonces hay algo interesante ahí. Lo veo yo, si vos querés, en estos días, nada más en la Argentina, bueno, 1000 pastores se juntaron con A, con B se juntaron rabinos, con C se están juntando, por otro lado, otros matan a alguien en Villa Soldati y dice la iglesia acompaña, ¿no? Digo, aún las palabras que usamos. Pero bueno, digo, pucha, hay, y al mismo tiempo la institución católica saca un libro que dice, a ver, che, ¿qué nos pasó acá en la época de la dictadura? No podemos seguir eludiendo este problema y queremos que se haga público lo que fue cooperación, colaboración, complicidad, lo que sea. Es decir, al mismo tiempo ese religioso hoy está disponible más allá de las instituciones. Y esto también es interesante porque no hay monopolio de ese religioso, sea católico, judío, islámico, y te digo aún afro, lo que vos quieras. Y esto me parece que desafía entonces a nosotros, los que investigamos, a periodistas, y desafía el proceso democrático, porque hoy ese religioso, cuando vos escuchás, por ejemplo, Steve Bannon, que es de la derecha judío-cristiana, que se junta con Trump, y hacen reuniones que va Bolsonaro, que va Milei, y que va Walesa de Solidaridad de Polonia, pues bueno, hay algo dando vuelta en esas derechas hoy, de querer mostrarse como religiosos, o que ese religioso les busca legitimar lo que hacían. No es nuevo que se legitimen. No, vos sabés que me está llevando a varias
nada, a linkearlo con diferentes cuestiones, pensaba en el tema de la religión también participando fuertemente en el rol de los estados. Vos mencionabas, digamos, así al pasar, ¿no? Algunas situaciones que vienen del Oriente, donde aún hoy, digo, pasa el filtro de la religión, muchos de los candidatos que luego ejercen la presidencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el ejercicio también de la religión musulmana y tal, pero incluso también en Israel, donde hoy estamos en una discusión muy, muy fuerte, donde la religión está participando activamente porque hay un peligro de una democracia en el centro de Oriente que empiece a resquebrajarse. Entonces también ahí me parece que la religión tiene mucho para decir, para contar y para asumir. Y ahí estamos, porque esa religión, a veces ese religioso es un religioso de cierta manera, a veces es para interpretar, para darle sentido a la vida, para que sepas qué haces, qué no haces, qué ir, a dónde ir, pero ese religioso también es promesa, ese religioso es redención, ese religioso es una utopía, y ahí viene liberadora, opresora, opio, que en cuanto empieza a andar hay que tener cuidado porque se expande para diversos lados. Por eso ese Occidente en un momento ha dicho, bueno, allá en 1600 y pico, no te olvides, la paz de Westfalia, que esas religiones tenían que ir a ese espacio de lo privado, se llamó secularización. Sí. Lo que sucede, que siguió estando por diversos lados, y hoy es ese político que acude. Vos, lo que para mí es interesantísimo, el conflicto árabe-israelí, si vos querés, en un momento eran laicos unos y otros. El gobierno de Israel, cuando se crea, es un gobierno laico, la OLP era laica, participaba de la Internacional Socialista, a veces ambos dos. Con el tiempo esparció los nacionalismos y ahora aparecen casi enfrentamientos entre el Islam y el judaísmo. A veces esas explicaciones tratan de dejar de lado los intereses políticos, económicos. Bueno, pero ahí también hay otra cuestión que otra vez vos mencionaste en esta acción activa que están diciendo distintos líderes religiosos de discutir cuestiones de gobierno, de discutir cuestiones de Estado que, bueno, se expresan con una determinada ideología o se expresan con otro tipo de ideología, suceden más en Occidente, suceden más en Oriente, y yendo a la terminología puntual religiosa, esta tarea de evangelizar, que no es otro que llevar la buena nueva, ¿no? Hay una tarea, me parece, de la dirigencia política de una gran dificultad para hoy poder llevar una buena nueva. Bueno, pero eso es lo que te digo, la promesa, que la modernidad capitalista, si vos querés ponerlo, la modernidad hegemónica en este espacio judeo-cristiano, sobre todo, que prometía tiempos mejores, que prometía porvenires que nos iban a sacar del hambre, de la opresión, de la miseria, y en ese nombre se hacían guerras, se tiraban bombas atómicas, in God we trust, dicen los yanquis, ¿no? En ese nombre se fueron haciendo esas promesas. Hoy esas promesas han entrado en una crisis profunda. Es ahí donde yo digo que aparece ese religioso, o la búsqueda de ese religioso, o la utilización de ese religioso, a ver si puede completar también esas promesas de otra manera. Y ahí es donde digo que es lo peligroso. Hay algo, sí, es lo peligroso, lo planteas en términos también de tomar riesgos, ¿no? Claro. Porque sí. Hoy cuando yo voy a una reunión, bueno, porque ahora los evangélicos están politizados, te lo digo así a grosso modo. Sí. Antes estaban politizados también, en la década del 60 y del 70, mirá si hubo tesis, estudios, la teología de la liberación, la nueva manera de presentarse, el informe Rockefeller, los Yankees. Bueno, ahí era una politización hacia expresiones mucho más solidarias, de derechos, de transformaciones profundas. Hoy ese religioso aparece y muy fuerte acompañando distintas expresiones de derecha.
o si vos querés entonces, ese religioso sigue presente. Va de un lado, hay guerra de dioses si vos querés. Sí, porque digo, este riesgo pensaba este riesgo en la cuestión de embarrarse, por decirlo de alguna manera, o sea, de meter las patas en la tierra, digo, Sí. Y de andar en ese sentido, bueno, pues si hay una creencia trayendo un estadio mejor que puede ser el paraíso, pero aún así en una posibilidad de ponerlo en riesgo en ese andar, en ese embarrarse del día a día. Pero las civilizaciones cuando nacieron, digo, en su primera etapa, estaba la cuestión religiosa y la cuestión del Estado, el rey y el sacerdote, en las dos pirámides casi construidas de manera a la misma altura, ¿no? Ah, a la misma altura, y por estar a la misma altura cuestionándose mutuamente. Mi reino no es de este mundo, mi reino es de este mundo. Las dos espadas, ese leía el libro estos días de Argentina, las dos, o vos imponés orden, le dicen los militares a líderes cristianos y judíos en Argentina, o yo lo voy a imponer. Eso de las dos espadas tiene una larga tradición, tanto en el Islam, en el judaísmo, en el cristianismo. No es lo mismo en las religiones más orientales. Ahí hay otro tema que habría que meterse un poco más, budismo, taoísmo. Pero en este pedazo del mundo, bueno, la competencia y el acercamiento y quién manda a quién, insisto, se supuso. Por eso te decía yo la paz de Westfalia, ¿por qué? Porque es el momento en el cual dicen las guerras religiosas acabaron, la religión es la religión del príncipe, Alemania, Inglaterra, Francia, logran esa paz, pero para eso hay que tenerla en el espacio de lo privado, algo que las religiones nunca aceptaron en el espacio de lo privado. Hoy hay un nuevo desafío, Fortunato. Sí, por supuesto. Digo, pensaba, no sé si tuviste la oportunidad de ver el documental de la entrevista que le hacen al Papa Francisco. No lo vi entero, lo vi por pedazos porque no tengo esa aplicación. Esa aplicación, pero sí, no, lo vi, lo escuché bastante, lo vi. Me impresionó, otra vez. ¿Y qué te parece? A ver, digo, voy a contarle a nuestra audiencia, le cuento a nuestra audiencia porque no todos por qué tienen que estar enterados. Claro. Hay un documental que es una entrevista que le realizan chicos de distintas partes del mundo, que va muy fuerte. La primera etapa es por ahí más venta del Vaticano y tal, pero cuando empiezan los cuestionamientos, las preguntas, las inquietudes, y la apertura del Papa a recibirlos, uno se queda, si querés, sorprendido, independientemente de la respuesta que después elija el Papa Francisco, la posibilidad de aceptar este tipo de interrogantes. ¿A vos qué te fue dejando o qué reflexiones te está mi lectura, produciendo? Vivimos sociedades mediáticas, si algo es mediático es el papado. A ver, a mí te lo digo otra vez, si vos querés. Cuando asumió Pío XII, no sé quién estaría al tanto, algunas radios, algunos diarios, con Pablo VI un poco más, con Juan Pablo II, que era un actor de teatro, antes de ser cura, bueno, impuso una escenificación, beso, la tierra, subo, bajo, me muevo, voy. Son tan mediáticos que son el medio para acceder a un destino mejor, ¿no? Y bueno, y hoy se han convertido, ojo, el tema del papado es toda una discusión fortísima en el catolicismo. ¿Por qué parece más importante el papado que lo que está sucediendo entre los católicos en el mundo entero? Entonces, el papado es un instrumento al servicio de esa buena nueva que vos decías. Ahora, dadas las circunstancias, lo hago de otras palabras, hace 60 años habría 60 estados que tenían vínculos con el Vaticano. Hoy son 183. 183. ¿Qué pasó? ¿Cambió el Vaticano más o menos? ¿O esos estados, en esto que yo te vengo diciendo, bueno, les parece que es legítimo, que ayuda a tener vínculos con Roma? Entonces, ahora, entrando, eso fue preparado por la oficina de prensa del Vaticano. Sí, por supuesto, sí. Pero igual aún toma riesgos, de todas maneras. Ahí está, pero esto es lo que me parece valiosísimo. Sí. Es un papado que toma riesgos porque comprende que en su interior hay una crisis fenomenal en el catolicismo sobre hacia dónde va, qué pasa, la pedofilia, el dinero,
que no encuentra gente que se quede car full time, las crisis con las mujeres. Yo digo, en casi todas esas preguntas, para tus oyentes, preguntaban de todos jóvenes, sobre todo sobre los temas de sexualidad, pareja, pobreza, y el Papa, sobre varios temas que ostenta, cada vez que le hablan de sexualidad o de mujeres, el Papa ahí se pone un poco nervioso. Y eso que sabe que le van a preguntar. Porque la misoginia en esa institución está llegando a límites poco soportables por las propias personas que están al interior de la institución. Sí, claro, y encima y por fuera con un colectivo muy fuerte que está estableciendo la agenda también de un reclamo que es centenario también, ¿no? Pero ese reclamo hoy tiene teólogas acompañando al movimiento feminista, de haber sido en un momento contra la religión, el patriarcado forma parte. En otro momento digo, si queremos popularizarlo, si queremos ampliarlo, lo que hay que ir a fondo es discutir la sexualidad y la teología, porque esa teología en siglos y siglos ha formateado a varones y mujeres. Y acá viene, me parece interesantísimo, decir, no, nosotros también tenemos que discutir eso. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es el reino? ¿Qué es la promesa? ¿Qué es la redención? ¿Qué es la liberación? ¿Qué es María? ¿Qué es la familia? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ahí encontrás entonces, otra vez, hoy encontrás muchos grupos cristianos trabajando, y ni te cuento cuando el Papa dice, por supuesto, es una provocación, lo que vos decías, alguien muy conservador católico, cuando el Papa le dice, mire, sí, nosotros, no hay problema que vos seas homosexual, que vos seas lesbiana, y te vamos a acompañar porque nadie puede decir que eso es un delito. Bueno, es un cambio. Es interesante, Fortunato, y nada, y en tiempos radiales vamos cerrando, pero es interesante tener esta oportunidad de volver a conversar, porque me parece que se reactualiza, ¿no? Ahí está. ¿no? Muchos de estos preceptos, ¿no? Eso me parece a mí central. Entonces, cuando vos decís, yo veo Israel, y yo veo Irán, y yo veo la China, yo veo a la China también, que estoy yendo a ver cómo se está cambiando, ¿no? Obispos que nunca los elegía el Partido Comunista, hoy son elegidos en común por el Vaticano y el Partido Comunista. No, fenomenal. Pero bueno, a seguirla después otro día. Por supuesto, invitado permanente, como siempre. Un abrazo muy grande. Gracias a vos, un fuerte abrazo. Pasó por aquí, por Paradero, Fortunato Malimachi, sociólogo, investigador del CONICET, profesor de UBA, especialista en temas religiosos.